con nuestro compañero José Luis Vázquez del Departamento de Prensa, recibiendo, lo anunciábamos temprano, a trabajadores de la industria frigorífica del Cerro, con tanta historia en esa barriada montevideana. Pero si te parece, José Luis, vos nos presentás a nuestros invitados y vamos desarrollando el tema. Buen día, José Luis. Bueno, buen día para la audiencia, buen día para todos. Nos están acompañando Alberto Sánchez, que es abogado de un grupo de trabajadores, ex trabajadores de los frigoríficos del Cerro, jubilados ya, y nos está acompañando Ramón Mármol también, un ex trabajador del frigorífico, ex jugador de fútbol. Aquellos que escuchen el nombre de él se van a acordar de un jugador de fútbol, entre otros del Club Atlético Cerro. No nombro otros equipos, pero también jugó. Nombras el que más te importa, digamos. Claro, exacto. Bueno, bienvenidos los dos. ¿Y cómo comienza esta historia? Gracias por estar esta mañana con nosotros. Cada tanto hemos tenido, ¿no?, historias de reivindicaciones de derechos que han quedado postergados de trabajadores de la industria frigorífica, bueno, en particular del Cerro. ¿De qué se trata? ¿Quién abre el fuego? ¿Quién rompe el hielo? Alberto. Bueno, buenos días. Una aclaración. Hay trabajadores en la industria frigorífica, pero no solamente en este caso es del Cerro, y están jubilados por la misma ley. Tenemos compañeros en Durano, en Canelones, Las Piedras, Tacuarembó, que también por esta ley entran en lo que nosotros estamos procurando mejorar nuestra jubilación, ¿no? Mejorar el aspecto económico, que es muy importante. El problema de los jubilados es en general, digo, todos los jubilados, la gran mayoría de los jubilados tiene problemas económicos, ¿no? Y que está pasando mal. Bueno, nosotros somos una parte de ella, que hace años, porque hace muchos años, desde que salió la ley en el 2008, hubo compañeros trabajando por el logro de esa ley, y luego, a posterior, porque además fue una promesa, al periodo siguiente, seguir peleándola, ¿no?, por obtener lo que para nosotros fue una injusticia. Fue una injusticia en lo económico. Fue justo la ley que reconociera que había trabajadores que habían quedado colgados, que no se habían podido jubilar por otras leyes, y que bueno, esta ley, que lograron el esfuerzo de muchos compañeros, mejorarla, y pudimos jubilar los muchos trabajadores que habíamos quedado colgados. Fue por un lado justa, reconocida, y por otro lado fue injusta, cuando se va a pagar, se hace un ficto en el cual quedamos de alguna manera mal jubilados. Pues hablamos de una ley de ¿cuándo? Del 2008. Ajá. Una ley, la de 18.310. Exactamente. Bien. ¿Y cuáles son, no sé, José Luis? Empezaron las leyes. Ramón hablaba de trabajadores de distintos lugares del país, pero las leyes, porque no se animó a hablar de las leyes, porque no se acuerda, nadie se acuerda de tantas leyes que hubo. Claro. Creo que la primera viene de 1985. Sí, claro. Y todas siempre hablamos apuntando a la industria frigorífica, claro, trabajadores. En el frigorífico, por ejemplo, yo te hablo de EFSA, por ejemplo. En los establecimientos frigoríficos del Cerro, que era la planta Artiga, llegó a haber 5.000 trabajadores. Hoy la gente no tiene ni idea lo que es trabajar en un mismo predio, claro. 5.000 trabajadores. Era una ciudad, prácticamente. Claro. 5.000 trabajadores juntos es mucha gente, muchísima gente. Hoy en el Uruguay es imposible, nadie que viva hoy se imagina una fábrica con tanta gente. Entonces, esos trabajadores fueron destituidos mayoritariamente en 1979. Hubo trabajadores que siguieron trabajando, pero mayoritariamente fueron destituidos por la dictadura en 1979. No le pagaron nada a nadie y quedaron sin trabajo de un día para el otro.
pasaron a quedar a la orden, como se decía en aquel momento, pero nunca más trabajaron. Y hubo que empezar a reparar a los trabajadores. Una vez vuelto a la democracia, empieza con las leyes. Ahí le paso a, Sí, a Alberto. Sí, para que entienda la gente un poco, es como dice José Luis. Han pasado distintas normativas desde aquel entonces hasta desembocar en lo que es la 18.310. Que lo que en resumen dice que se va a reparar económicamente a aquellas personas que fueron cesados por cuestiones políticas, sindicales, ideológicas, etcétera, etcétera. Porque cuando decimos la cesantía o la puesta a la orden de la cual habla José Luis, va más allá de que no te llamen a trabajar. Es la destrucción muchas veces de una carrera funcional, Claro. de un trabajo en el cual capaz que habías participado durante toda tu vida, tu padre había trabajado en los frigoríficos y de un día para otro no podés más desarrollar esa actividad. Entonces, dada dicha injusticia, porque es una injusticia flagrante, lo que trata de hacerse es, bueno, aquellos trabajadores que no computan la cantidad de años necesarios, vamos a darle, aunque sea, 4 bases de prestación y contribución para reparar ese daño. Lo que pasa que esa reparación, que como dice Ramón, es justa desde el punto de vista, la idea es justa, porque se le está devolviendo a aquel trabajador que se lo destituyó, que no cobraron mucho, ni la mayoría despido, no cobró nada. O sea, te estoy dando la posibilidad de que cobres un poquito más de lo que es la mínima de la jubilación mínima nacional, pero poquito más, tampoco es tanto mucho. Pero lo que no se le brindó fue, bueno, tú tenías una categoría superior, tú tenías un salario superior, eso no se tomó nada en cuenta. Claro. Y de ahí viene esta reivindicación. Y tampoco estamos hablando de millones de personas, son alrededor de 1.000 y pico de personas que sufrieron un daño considerable y que hasta ahora están dando vuelta. Y eso es lo que dice la normativa, de aquellos trabajadores que entre el 73 y el 85 hubieran sido despedidos, cesados por estas cuestiones puntuales. Después hay otras normativas específicas, pero no hay que hacer tanto énfasis. Hay que hacer énfasis en esta y en el artículo 7º, que es el que establece las 4 bases de prestación y contribución. Entonces, ¿qué pasa? Originariamente, cuando se fijan las 4 bases de prestación y contribución, como que hay una promesa, que después los muchachos hablarán si se cumplió o no se cumplió, de bueno, después vemos, la tiramos para adelante, después vemos. Eso decís en el 2008 fue esa Claro, promesa. claro. Y Es más, permitime, Dale. Alberto, hay algunos de los que están en este grupo de jubilados que estamos reclamando, hay algunas personas que cobraron el primer mes y el segundo mes después de aprobada y homologada esta ley 18.310, cobraron un mes o dos, cobraron hasta 8 y 9 bases de prestaciones. Y después al segundo mes se lo sacaron. Ajá. ¿Y por qué se dio eso? ¿Ese cobro por encima de lo que se había resuelto? Le pagaron porque había otros que cobraban 8 y 9. Ajá. Porque esta ley tiene mucho que ver también con los destituidos por la dictadura, con los presos políticos y con los exiliados también. Entonces, como le pagaban a los exiliados y a los presos políticos le pagaban más plata, a los destituidos por la dictadura pagaron mal, se ve, y después le retiraron esa plata. Hay 2 o 3 personas por lo menos que están en este grupo que llegaron a cobrar un mes o dos más plata y después se la sacaron. Estabas diciendo algo. Sí, no, estábamos es eso, de la mano de lo que dice José Luis. Entonces, al darle estas 4 bases de prestación y contribución y una promesa futura que jamás se cumplió, que después creo que Ramón podrá explicar qué pasó, porque es una cuestión más de diálogo político, lo que pasó, pero nunca se terminó de solidificar esto, que se le generó un daño, mucha gente perdió su carrera funcional, mucha gente perdió el salario que percibía, etcétera, etcétera. Ni estamos hablando de los complementos que cobraban, la carne, no, es un básico. Entonces, yo lo que quiero hacer énfasis de esto, porque muchas veces pueden decir, no, pero están pidiendo un aumento de jubilación, que después técnicamente tenemos que explicar cómo es que se llegaría a eso, porque ¿qué pasa? No es que solo el poder legislativo es el que puede venir y decir, vamos a aumentarle la jubilación a esta gente, porque en realidad el poder legislativo no podría sin la iniciativa del poder ejecutivo, porque este tipo de normas presupuestarias
o de aumento de jubilación, la Constitución prevé que tiene que ser a iniciativa del Poder Ejecutivo. Claro. Lo que lograron los muchachos, creo que fue en el 2008, es una minuta legislativa, es decir, la Asamblea mandó una minuta al Poder Ejecutivo explicando la situación, la injusticia, la inequidad que generaba esta norma y cómo debía subsanar a través de un proyecto de ley emanado del Poder Ejecutivo que se lo enviasen al Poder Legislativo, y el Poder Legislativo ahí sí, Poder Legislativo aumentando la jubilación. Claro. Porque el sistema constitucional uruguayo lo que prevé es eso, es que el Poder Legislativo por sí no pueda manejar este tipo de caja, porque afectaría al Poder Ejecutivo, que es el que tiene que ordenar la finanza del Estado. Entonces requiere esa coordinación entre ambos poderes. Y lo que es lo que los muchachos hace años están procurando y están buscando. Lo que pasa es que ningún gobierno termina mandando ese proyecto de ley de equiparación, porque volvamos, no es un aumento de jubilación, es una equiparación respecto a otras situaciones de otros trabajadores, y que hay informes de institutos, inclusive de derechos humanos, etcétera, etcétera, que dejan claro esta situación que es de inequidad respecto a trabajadores que no sufrieron persecución y a trabajadores que sí sufrieron persecución y no están cobrando el manto que le correspondería. Pero la parte política... el tema de cuando se plantean las 8 bases de prestación, es lo que ganaba un peón en la industria frigorífica cuando aparecieron las primeras leyes. O sea, antes de la dictadura estamos hablando. Sí, o en la dictadura, porque el Nacional, por ejemplo, la playa de Faena cerró en el año 78, estaba en la dictadura, y los trabajadores vinieron a jubilarse en el 90 y algo, después de 13, 14 años. Bueno, en ese tiempo, un peón ganaba lo que son 8 bases de prestaciones. En el reclamo nuestro, yo empecé en el 2010 la militancia por esto, porque fue en el año que me jubilé, pero los compañeros anteriores que dejaron presente o lucharon por esta ley y fueron los que aceptaron cuando le plantean, siempre eran 8, cuando le plantean 4, porque había gente que estaba pasando muchas necesidades. Claro. Entonces los compañeros en un acto humano aceptan, claro, pero está sabiendo que no era lo que correspondía, no era lo que se había prometido. Alberto habla de la minuta. Cuando la legislatura escucha ese planteo que se hace en diputados, no hay un diputado, uno, que haya hablado en contra. Al contrario, algunos creo que hasta se cedieron en la forma que hablaron sobre los trabajadores. Se cedieron en una buena, digo, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es posible que claro, después hayan variado? No, la promesa fue en la legislatura siguiente continuar con esto, cosa que después no o sea, ahí continuamos y no logramos absolutamente nada. ¿Podemos decir a la actualidad más o menos a cuánto corresponde 4 BPC? 20.000 pesos más o menos. 20.000 pesos. Sí, más o menos. Déjanos hacer una pequeña pausa que tenemos que hacer hasta ahora. Estamos a las 9:20 y ya seguimos conversando con Alberto Sánchez, Ramón Mármol y nuestro compañero José Luis Vázquez. Los mensajes de ustedes, como siempre, al 099-326-381. Seguimos conversando con Ramón Mármol, ex trabajador de la industria frigorífica, el doctor Alberto Sánchez, abogado, y nuestro compañero José Luis Vázquez, a propósito de esta situación con trabajadores destituidos antes del final de la dictadura de la industria frigorífica, y que les dieron, yo les preguntaba cuánto significaba en plata actualmente estas BPC, sí, estas 4 que le dan de acuerdo a esa ley, unos 20.000 pesos, decía, aproximadamente. Y es menos de un salario, el mínimo, ¿cuánto está, decías? Está como 24.000 pesos. ¿Seguro? Y la jubilación está como 16. Menos Entonces, de un salario mínimo, menos de un poco más poquito, de una... pero poquito y nada. Seguro. Vos me estabas explicando otras cosas que es bueno que se conozca, además, porque hay todas las generaciones que no conocen derechos de los trabajadores que se tenían antes, logros conquistados por la lucha que quedaron, que fueron también parte de lo que pasó por arriba la dictadura, Ramón, como las cajas de compensaciones que tenían ustedes. Sí, existía la caja de compensación. Yo nunca estuve amparado a la caja, aunque se abrió el registro mientras yo estaba trabajando,
los compañeros me explicaron una situación que en el momento entendí que después me perjudicó, pero no importa. Montevideo tenía una caja de compensaciones y había otra en el interior. Ajá. Y eso también, la dictadura se quedó con todo. Y había dinero, por supuesto. Y bueno, y a partir de ahí, los derechos que tenían los trabajadores, de repente de ser despedidos de una de las industrias, de las plantas en la que trabajaba, podía ingresar a otra si se necesitaba personal, claro, que tuviera la misma categoría, la misma especialización, y podía no perder el trabajo y seguir trabajando. Claro. Bueno, pero eso fue... Y el dinero provenía, se les descontaba algo a los trabajadores. Claro, el descuento, claro, se reunía como ahora, ¿no? De repente hay, el Zunca tiene algo similar, y en este caso, no lo amparaba por el trabajo, pero sí de repente los trabajos que son diferentes eran a término, ahora tienen una compensación, claro, algo así, ¿no? Claro. En aquel entonces, cuando era la industria era azafral, cuando vos te quedabas sin trabajo, tenía a través de la caja de compensaciones una cantidad de horas que por lo menos te permitía hacer frente a lo que sea algún alquiler o alguna otra cosa, pero por lo menos no quedabas desamparado totalmente. Bueno, en la dictadura tiró abajo todo eso. Hay gente que puede hablar mejor que yo sobre esto, porque sí, yo digo, sí, hay muchos compañeros detrás de esto, ¿no? Yo soy uno más y de repente no cumplí todo el periodo de lucha que esos compañeros sí cumplieron. Que estaría bueno poder seguir, si se puede, en un programa como esto, seguir ampliando, sí, claro, lo que ha sido esta pelea, ¿no? Claro. Hay compañeros que tienen mucho más información que yo y que todavía están vigentes y que deben estar escuchando, porque nosotros tratamos de que todo el mundo se enterara. Sabemos que, por ejemplo, en Durazno hay un grupo de compañeros, porque hemos ido a las asambleas allá, que también están interesados. También no pasa que haya fallecido mucha gente, claro, ¿no? Pero claro, hay gente todavía, en Tacuarembó también tenemos contacto con los compañeros. Hay mucha gente detrás de esto, hay mucha gente, ¿no? Evidentemente nos tocó la pandemia, donde ahí bajamos un poco los brazos, porque claro, no nos podíamos reunir y toda la gente ahí sí, como todo. Empezamos a flaquear un poco. Bueno, pero ahora retomamos con fuerza, porque aparece, por suerte, el compañero Alberto, para el apoyo legal también. Ahí va, sí, es un grupo de 30, 40 que somos en este momento, pero obviamente está abierto. Alberto está encargado de recepcionar todos los pedidos. Llegan decenas todos los días de llamadas telefónicas que quieren integrar el grupo, y nosotros estamos en este momento representando a esos 30, 40, pero no sabemos cuánta gente puede haber todavía que todavía ni siquiera ha logrado jubilarse. Claro. Pero además de eso, lo decía Ramón recién, muy como al pasar, pero es muy importante, y que radica en lo injusto que es esto, que tiene que ver con los compañeros que están muertos hoy. Porque hay muchos que se murieron sin cobrar un peso. O que empezaron esta lucha y no vieron el final de esta lucha. Claro. Eso es muy, pero muy importante. Y hoy de repente en el grupo tenemos alguna viuda, pero falta mucha viuda o hijos de algún trabajador de frigorífico que empezó esta lucha y hoy está con nosotros en el reclamo también. Claro. Entonces hay mucha injusticia. Como la dictadura se quedó con las cajas de compensaciones, también sacó el aguinaldo de los jubilados y sacó el salario vacacional de los empleados públicos también. Es decir, la dictadura hizo mucha cosa mala que la democracia no nos devolvió todavía. Claro. No le devolvió el aguinaldo a los jubilados, no nos devuelve a nosotros la justicia y no le devuelve el salario vacacional a los funcionarios públicos. Y no lo devolvió. Lo sacó la dictadura y no lo devolvió la democracia y ninguno de los partidos que estuvo después de la democracia.
porque estuvieron todos los partidos después de la democracia, y ninguno nos ha devuelto lo que le corresponde a la ciudad, al ciudadano en general, ¿no? Yo quería pedirle a Alberto que ampliara un poco más en qué es lo que estamos reclamando concretamente y cuál sería la forma. Sí, hay dos mecanismos los cuales se puede proceder. Siempre que hablamos con los muchachos en este grupo de 40 personas, pero que va creciendo día a día, como dice José Luis, tenés dos partes. Una parte de la reclamación para atrás, que hay muchos que iniciaron procesos judiciales por unos eventuales daños y perjuicios o equiparación a través del Tribunal de Contencioso Administrativo, que eso es más lo legal, más juicio, Claro. que la mayoría, muchos los perdieron. Algunos, sí, algunos los perdieron porque se iniciaron contra, supongamos, BPS o contra el Poder Ejecutivo, cuando el responsable en última instancia sería el Poder Legislativo. Entonces se inició contra uno, no se inició contra otro, entonces los jueces dicen, no, en realidad si tú me estás reclamando por una desviación, un error por parte de una legislación que nace del Poder Legislativo, no me puedes reclamar contra el Ejecutivo, contra el Banco de Previsión Social. Entonces, primeramente lo que estamos analizando nosotros es eventuales, si existe la posibilidad de reclamar judicialmente por esta inequidad que se dio con los trabajadores. Y para adelante, digamos, lo que estamos tratando es que se promueva este proyecto, esta iniciativa del Poder Ejecutivo. Por eso ya redactaron una nota para el secretario de Presidencia, se va a presentar para que la envíe el Poder Legislativo, se le dé tratamiento en la Asamblea y eventualmente se pueda aprobar esta equiparación. Pero esos son los dos procedimientos que hoy se están manejando. Y una cosa que hablábamos tanto con José Luis como con Ramón antes de entrar, que también es poner en el tapete una situación que es más amplia que los propios trabajadores del frigorífico, Claro. que es la jubilación en Uruguay. Porque ¿qué pasa? Mucha gente que esté escuchando capaz acá dice, no, pero están pidiendo una equiparación cuando hay otros trabajadores. Pero tenemos que hablar que las jubilaciones en Uruguay son bastante vergonzosas. Y no solo que las jubilaciones en Uruguay son bastante vergonzosas, sino que también los procedimientos para mucha gente acceder a las jubilaciones son desastrosos. Entonces la lucha esta, que nace hoy por la gente del frigorífico de una causa justa, también requiere el apoyo de otros jubilados, porque mañana va a ser la causa de ellos. Es muy importante tener en cuenta, no son solamente 1000 trabajadores que están reclamando porque les arruinaron la vida, Yo tengo 30 años, pero lo que me cuentan los muchachos, y fue al final del día lo que me movilizó a mí, de darles una mano, porque mucha gente que se está muriendo, muchas viudas que se pasaron luchando para obtener algo que no vieron los frutos, como decía Ramón y dice José Luis. Es una lucha más amplia y más importante que simplemente que le den 4 bases de prestación y contribución a ellos. Es empezar a analizar qué futuro le damos a nuestras personas mayores, porque yo no creo que ningún político con 17.000 pesos por mes esté viviendo hoy en día. Entonces, trancar la jubilación de los muchachos, que son 4 bases de prestación, que multiplicado por todos los trabajadores que quiera, que serán $500.000 por mes, que para un Estado no es nada, y que se van a ir muriendo lamentablemente y pasando y va bajando ese monto, porque no es algo que va a quedar imperpetuum, los trabajadores no van a vivir para siempre, y es simplemente con las cosas en las cuales muchas veces se gasta innecesariamente, que no le den un reconocimiento a estos trabajadores que les destruyeron la vida y que sus hijos, su nieto o su propia esposa no lo pueden disfrutar o tener una vida digna, porque atento a los precios de la canasta básica en Uruguay, esos 40.000 pesos o 30.000 pesos, lo que sea, no es nada. Entonces, lo que creo yo, y es lo que conversábamos anteriormente, que tiene que ser una causa más amplia que simplemente esto. Hoy en día se está luchando por esto y se busca las 4 bases de prestaciones extra o la equiparación. Pero es la cuestión de las jubilaciones en este país. O sea que la idea es llegar a 8 Llegar bases. a 8. Ese es el reclamo. Sí. El reclamo 40.000 pesos, sí, más o menos. Sí. Déjenos ponernos al día con algunos mensajes que están llegando y hacer una pausa que corresponde a esta hora también. Buen día, soy Juan de Melilla y algo conozco del tema. La minuta se votó en el periodo de Mujica y nunca dieron nada. Dice Juan que es fue trabajador también de la industria frigorífica. Y en enero, agrega él, en enero de 2017 la Institución de Derechos Humanos saca la resolución 452 a favor de los trabajadores y fuimos destituidos el 1 de agosto de 1979. Y manda una foto de la caja, de un artículo de la Caja de Compensaciones por Desocupación
en la industria frigorífica, que hace aclaraciones sobre licencias por enfermedad, reglamento de bolsa de trabajo de aquella época. Y el zurdo Alberto dice: un saludo a los compañeros inquietos que hacen posible que no se pierdan beneficios. Un saludo apretado. Buen día, compañeros, excelente iniciativa esta entrevista en la lucha por la pérdida de derechos. Saludo al colectivo y fuerza. El trabajo del frigorífico es uno de los más duros física y psicológicamente. Se está en contacto con la muerte permanente y deben ser bien pagos. Abrazo, dice Cecilia. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando un bloque más a propósito de esta temática.